Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite predicar su santa y bendita palabra. Hoy, hermanos, vamos a hablar de el tema Dios es amor. Bueno, déjenme decirles que en sí no había pensado en este tema. En este tema no lo había yo pensado. Yo estaba pensando en otros temas que vamos a ir predicando en el curso de esta semana. En mi mente estaba pensando el tema de la ira de Dios. Y tenía yo meditado 3 temas: la ira de Dios, el enojo de Dios y los celos de Dios. O sea que tenía yo pensado que la ira de Dios, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que se aira y Dios es un Dios que se enoja. Así que vamos a hablar de estos 3 temas, pero estaba yo meditando y digo, me hacen falta 2 temas para cubrir esta semana, hablando de Dios. Y ya un hermano me dice, bueno, si usted está hablando de Dios, de su ira, de su enojo, de que es celoso, ¿por qué no habla que Dios también es amoroso? Cierto. Entonces voy a estar hablando hoy, Dios es amor. Mañana, Dios es un Dios celoso. Después, un Dios que se enoja. Y después, la ira de Dios. Y ya el viernes estaremos concluyendo con la misericordia de Dios. Así que hay 2 cosas muy importantes aquí. Quiero leer lo que dice la palabra del Señor allá en Primera de Juan, capítulo 4. Y quiero que mientras vaya yo leyendo, tú ya vayas meditando qué es el amor, cómo se manifiesta el amor de Dios. Porque si entendemos que Dios ama, vamos a entender también que Dios es celoso. Y después vamos a entender que Dios se enoja, pero por amor, Fíjense, Dios es amor. Y por amor se vuelve celoso. Y por amor se enoja. Y por amor se aira. Y la ira lo lleva a la misericordia, para regresar a mostrarnos su amor. Qué precioso, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, ¿y por qué Dios se aira? Y vamos a meditar en eso. Bueno, ¿por qué Dios es celoso? Porque pensamos nosotros que la ira y el celo, pues es algo nomás de la carne. Pero vamos a ver primero. Dice allá en Primera de Juan, capítulo 4, aleluya, versículo 7 en adelante. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Porque a todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Escucha bien, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, primero vamos a definir qué es amor. Dios le bendiga a mi hermana Marisol, Dios le bendiga. Marcos Paredes, Dios te bendiga. A todos los que nos escuchan a través de esta transmisión, que nos van siguiendo en las transmisiones, esto es palabra de Dios. Y quiero que entendamos muy bien esto del amor de Dios, para que entendamos mañana el celo o los celos de Dios, y después entendamos por qué Dios se enoja, por qué Dios se aira. Y después entendamos claramente la misericordia de Dios. ¿Qué es amor? Mira, amor es un marcado sentimiento de atracción o apego. Fíjate, amor es un marcado sentimiento de atracción o apego surgido del corazón, con el deseo fuerte de poseer y estar unido con el ser amado. Escúchalo bien, Dios es amor. Así que Dios, amado hermano, siente una atracción, un apego a su creación, a sus hijos hechos a semejanza. Amor, amado hermano, hacia Él, porque Él es amor. Así que esto debemos de entenderlo. Es el sentimiento de atracción o apego, con un gran deseo y una pasión de poseer al ser amado. Ahora, la Biblia nos habla del amor del hombre hacia la mujer. También nos habla del amor de un padre hacia el hijo. Nos habla también del amor al prójimo, el amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor paternal, el amor conyugal. Pero cuando hablamos del amor de Dios, yo tengo una pregunta. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, y quiero que vaya conmigo allá a Malaquías 1:2. Malaquías capítulo 1, versículo 2. Malaquías, aleluya, 1, 2.
dice así: yo os he amado. Fíjate cómo Dios le habla a Israel. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Dice como que Dios le dice a Israel: yo os he amado. Israel dice: ¿y en qué nos amaste? Y Dios le contesta así, escúchalo bien: ¿no era Esaú hermano de Jacob? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob. Y escuche bien esto porque es importante. Y a Esaú aborrecí. ¿Cómo Dios se atreve a decir que aborreció a Esaú? Eso estábamos meditando el domingo en la mañana, que estábamos hablando que no puedes servir a dos señores, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, así dice, porque amarás, o sea, si tú amas más a alguien, por lógica que la palabra aborrecer significa amar menos al otro. Dios, amado hermano, y es bien importante entender esto, es necesario entender cómo es el amor de Dios y cómo Dios muestra el amor y por qué el amor de Dios lo lleva a ser un Dios celoso, un Dios que se enoja, un Dios que tiene ira y un Dios que es misericordioso. Escuche bien: y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahora, esa misma frase está allá en Romanos, aleluya, Romanos, cuando el apóstol Pablo está hablando, Romanos 9:13, Pablo está hablando de la elección, cómo Dios eligió a Jacob, habla de la elección. Romanos capítulo 9, versículo 13, dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y después Pablo explica: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Al decir a Jacob amé y a Esaú aborrecí, Dios sabe por qué está amando a Jacob y está aborreciendo a Esaú. ¿Y sabes en qué radica este asunto? ¿Por qué Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú? Escucha bien: porque primero Esaú aborreció su primogenitura. Escúchalo bien, escucha. Esaú aborreció su primogenitura. Esaú no tuvo afecto, no tuvo amor, no tuvo atracción, no tuvo sentimiento al corazón de Dios. Dios le dio a Esaú la oportunidad de ser el primogénito. Pero este primogénito que merecía, y ustedes ya conocen toda la historia de Jacob y Esaú, que Esaú comenzó a aborrecer a su hermano. ¿Por qué? Porque le había tomado la bendición. Y cómo Jacob tuvo que luchar por la bendición. Y en toda esa historia vamos a encontrar cómo Jacob se gana el amor de Dios y Esaú se gana el aborrecimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios debe de ser recíproco. Quiere decir que si Dios muestra su amor, nosotros tenemos que corresponder con amor. Dios ama. ¿Qué tiene que hacer el ser amado? El que es amado, corresponder a ese amor.
¿Por qué crees que cuando habla las Sagradas Escrituras de que le dé cartas de repudio, habla de repudio? ¿Por qué? Porque la mujer no correspondió al amor del hombre. Es una forma alegórica de decir aborrecer. Aborrecer, la aborrecida. Aleluya. Entonces hay que entender el amor de Dios. ¿Y por qué vamos a entender el amor de Dios? Porque entonces vamos a entender por qué Dios actúa con enojo, con celo, con ira. Vamos a entender muy bien esto. Así que escucha bien, Dios ama, y cuando no es correspondido su amor, puede volverse en aborrecimiento, en celos, en enojo, en ira. Óyelo bien. Su amor se puede volver en celos, sus celos en enojo, su enojo en ira, para convertir su ira en misericordia y mostrar su misericordia a todos, para volver a mostrar que Él es Dios de amor. Aleluya. El amor de Dios derramado en nuestros corazones, óigalo bien, Dios te amó, Dios nos amó. Por eso Juan es llamado el apóstol del amor. Acuérdate, primera de Juan capítulo 4. Juan es llamado el apóstol del amor. ¿Y por qué es llamado el apóstol del amor? Porque muestra cómo Dios nos amó. Y dice en el versículo 9, 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Fíjate, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Aleluya. Dios buscaba derramar su amor sobre Esaú. Esaú lo único que ganó fue el aborrecimiento de Dios. ¿Qué significa aborrecimiento? Quererlo menos. Por eso se habla de la elección. Ahí en el amor de Dios se trabajan varias cualidades de Dios: su voluntad, su soberanía, la determinación de elegir con voluntad, la soberanía de hacer las cosas con justicia y sabiduría. Dios es amor. Así que nadie puede decir que Dios no le ama. Hay gente que se ha atrevido a decir esto: Dios no me ama. Sí, Dios te ama. Tú no has correspondido al amor de Dios, porque el amor es recíproco. El amor es de dos, no es de uno. Por eso cuando vemos que Dios es amor, encontramos que si Dios es amor, y si no hubiera creado al hombre, si no hubiera creado nada, como Él es amor, hay tres personas en Él: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un amor interno, mutuo, un amor interno en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay tres personas, y esas tres personas es el amor. Así que el amor de Dios se derrama sobre aquella persona, y aquella persona o aquel ser debe de corresponder con varias cosas. Debe de corresponder a Dios en amor. Y una de las formas en las cuales, escucha bien, en las cuales se muestra el amor es en la obediencia. Yo siempre, cuando voy a oficiar en una boda, yo siempre hago esta pregunta: ¿qué es más difícil? ¿Por qué? Porque escucha bien, Dios le dice al hombre: maridos, amad a vuestra esposa. Y a la esposa le dice: y ustedes, esposas, mujeres, obedecer a vuestros maridos. Así que está amar y obedecer. Y yo siempre pregunto: ¿qué es más difícil?
¿Obedecer o amar? ¿Qué cuesta más? ¿Obedecer o amar? Y algunos me dicen, pues, amar, otros dicen obedecer. Y yo digo, escuche bien, obedecer es entregar tu voluntad al servicio. Por eso el domingo hablábamos de servir a Dios con alegría. Que servir a Dios, amado hermano, habla de un amor. Y hay una porción bíblica en el Antiguo Testamento que dice así: si el esclavo, después de tener su liberación, porque iba a haber año de jubileo, el esclavo dijere, yo amo a mi amo y quiero quedarme con él, entonces dice, le harás un agujerito en su oreja al esclavo y le pondrás una argolla. Quiere decir que este esclavo ama a su amo y que ahora se entrega a servir por amor. Eso dice la palabra del Señor. Hay que entender entonces, ¿por qué? Porque a veces algunos confunden la palabra amor solamente como un sentimentalismo. Sí, es un apego, es un sentimiento, es un sentir, es una atracción, sí, que brota del corazón, pero no es un sentimentalismo frustrado, porque hay aquellos que se llaman románticos, hasta cuando tienen una frustración en un apego a otra persona, les gusta oír música romántica porque dice que se ponen tristes. No estamos hablando de eso. El amor verdadero de Dios es que Él se entrega por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sí te ama y te lo ha demostrado. Así que deja que el amor de Dios entre a tu corazón y correspóndele a Dios. Yo siempre he dicho que una persona, para convertirse a Dios, cuando escuche el mensaje de salvación y que Dios le ama, esa persona solamente tiene que decirle a Dios sí. Como cuando dos personas hacen sus votos matrimoniales. Prometes obedecerle, prometes estar con él hasta que en medio de la enfermedad sí, es un sí. Tú debes de darle correspondidamente a Dios un sí. Ese es el amor de Dios. Y entonces el amor de Dios comienza a hacer un cambio de relación. En ese cambio de relación, ya hemos predicado antes que entra el plan de salvación. Porque hay un cambio de relación, donde ya hay expiación, ya hay propiciación, ya hay regeneración, ya hay transformación, ya hay arrepentimiento, ya hay todo. Pero primero es recibir el amor de Dios. Versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aleluya. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Óigalo bien, dice en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado, oiga, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aleluya. Nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, estamos demostrando que el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas. Óyelo bien. ¿Por qué Dios detesta el homicidio? ¿Por qué Dios no está de acuerdo en que tú odies, en que tú malveas a tu prójimo? El racismo es una muestra de falta de amor, porque Dios nos hizo a todos, blancos, negros, amarillitos, rubios, peloncitos como yo. Nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando tú amas a tu prójimo, tú estás mostrando tu amor hacia Dios. ¿Por qué?
Porque ese hombre, esa mujer fue hecho, óyelo bien, por parte de Dios, y Dios es el Padre de ellos. Así que cuando tú amas al Hijo de Dios, estás amando a Dios. ¿Y cómo es amar al Hijo de Dios? Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado, Dios te ha amado. Versículo 13, en esto conocemos que estamos en Él, que permanecemos en Él y Él en nosotros. Aleluya, porque todo aquel, dígalo bien, que le ha conocido, ha creído en el amor de Dios. Así lo dice, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Ahora, el amor, amado hermano, el amor, y esto vamos a hablar mañana. El amor, ¿qué pasa con el amor de Dios cuando no es correspondido? ¿Qué pasa? Debemos de entender y comprender que el amor de Dios es el que nos perfecciona como hijos de Dios. Primera de Juan 2:5. Primera de Juan 2:5 dice: este es el mensaje que hemos recibido y hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. 2:5. Me equivoqué de versículo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, el que obedece su palabra, muestra su amor. Ahora, la esposa muestra su amor a su esposo obedeciendo. Entonces el esposo, ¿cómo muestra su amor? Porque dice que debe de amar. El amor del esposo se muestra entendiendo, comprendiendo y aceptando tal y como es la mujer. Es que pastor tiene defectos, ámala. Es que pastor es enojona, ámala. Pero es que pastor es gruñona, ámala. Entonces, ¿dónde entra que empiezas a aborrecer? Cuando no corresponde al amor. ¿Y cuándo es cuando no corresponde al amor? Cuando hay infidelidad, cuando no hay obediencia y cuando empieza el aborrecimiento. Hay parejas que han terminado aborreciéndose. De veras. Y uno se pregunta, tanto amor y ahora tanto odio. ¿Por qué? Porque el amor, escúchelo bien, necesita sustentarse en la correspondencia del amor de otro ser, del que es amado. Por eso, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? ¿Cómo? Si no hay correspondencia. Cuando Dios dice, si me amas, tienes que amar a mi hijo. Si me amas, tienes que amar a tu prójimo, porque es hecho a mi imagen y semejanza. ¿Cómo puedes decir que me amas si no me has visto? Y en cambio a tu prójimo que lo has visto, no lo amas. ¿Cómo es posible? No te engañes. El amor debe de permanecer en nosotros, porque Dios es amor. 3:17 dice, en el versículo 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cierra su corazón. ¿Cómo puede decir que está el amor de Dios en él? Hermanos, Dios es amor. Tú no puedes decir, tú tienes que vivir en amor, amando, correspondiendo a Dios en amor, y Dios te va a mostrar cada día más su amor. ¿Por qué? Porque escúchalo bien, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. ¿En dónde quieres estar?
¿En dónde quieres estar? Dios te está hablando que si te ama, ¿cómo le correspondes? ¿Obedeces? ¿Cambias de vida? ¿O le estás dando la espalda a Dios? ¿Cómo correspondes al amor de Dios? Él ya lo mostró, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, fíjate lo que dice, porque ya voy a concluir. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tú no correspondes al amor de Dios, viene el aborrecimiento. Dios comienza a aborrecerte hasta tenerte como enemigo. Y si tú eres enemigo de Dios, cuidado. El enojo y la ira puede estar sobre ti. Continuamos mañana. Padre, yo pido que tu amor sea derramado en este momento sobre todos aquellos que escuchan este tema. Que el amor de Jesucristo sea derramado en los corazones para que podamos obedecer, guardar tus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias, Padre, por mostrarnos tu amor, por derramar tu amor en nuestros corazones y porque sentimos tu presencia, tu amor, tu gracia, tu poder en nuestras vidas. Tu amor me ha limpiado de todo pecado. Amén. Gracias. Dios te bendiga, hermanos. Dios te guarde. Mañana nos vemos. El tema de mañana: Dios es celoso. Dios te bendiga.